Muy buenas tardes, hermanos. Estamos aquí nuevamente, otro día más, otro viernes de tarde, a punto, pocas horas de comenzar el sábado. Estamos aquí nuevamente, un día lluvioso, una tarde lluviosa. Aquí ha estado lloviendo la tarde, estamos bajo aviso de tormentas, no de tornado, pero aviso de tormenta, aviso de inundación, pero estamos aquí, gracias a Dios, para otro día más, otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Quiero leer para esta tarde del matinal titulado o llamado Exaltar a Jesús para el día 13 de junio. Conocer a Dios es obedecerle. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 14 y 15. En mi nombre ordenó Cristo a sus discípulos que orasen. En el nombre de Cristo han de permanecer delante de Dios. Por el valor del sacrificio hecho por ellos, son estimables a los ojos del Señor. A causa de la imputada justicia de Cristo, son tenidos por preciosos. Por causa de Cristo, el Señor perdona a los que le temen. No ve en ellos la vileza del pecador. Reconoce en ellos la semejanza de su Hijo, en quien creen. El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. Dios la quería. De lo contrario, no hubiera mandado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirla. Tiene empleo para ella y le agrada cuando la dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si tiene fe en sus promesas. Pero orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera en nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Así como Cristo vivió la ley en la humanidad, podemos vivirla nosotros si tan solo nos asimos del fuerte para obtener fortaleza. Pero no hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros y esperar que ellos nos digan lo que debemos hacer. No podemos depender de la humanidad para obtener consejos. El Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como a alguna otra persona. Si acudimos a Él con fe, nos dirá sus misterios a nosotros personalmente. Nuestro corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos cuando Él se ponga en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán, después de presentarle su caso, exactamente qué conducta seguir, y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza. Se les impartirá
poder para obedecer, para servir según lo prometió Cristo. Matinal, exaltar a Jesús para el 13 de junio. Conocer a Dios es obedecer. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Te damos gracias porque nos dejas llegar hasta este momento, porque nos has cuidado durante la semana, porque nos das el privilegio de poder estar ante tu presencia para honrarte, glorificarte y amarte, Señor. Acompáñanos en este estudio, que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, que queramos abandonar ese pecado que nos hunde y que podamos obedecerte como tú deseas y no como nosotros lo deseamos. Ahora, al abrir tu palabra, enséñanos tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Estamos aquí nuevamente otro viernes más de tarde para continuar con el estudio que tenemos del libro El Evangelismo. Estamos en el capítulo número 8. Estamos en el capítulo número 8. Y fíjense, yo no creo que sea casualidad que el mismo momento que nosotros empezamos a estudiar este capítulo número 8, fue que salieron esos videos de este pastor dominicano muy reconocido, donde declaró que la iglesia adventista no tiene verdades distintivas y que eso es una falacia. Y al mismo momento que nosotros escuchamos eso por las redes sociales, que ha sido como cuando usted alborota un avispero, un hormiguero, han salido reacciones de muchos lugares, reacciones positivas, reacciones negativas, lo han llamado hereje a él, jesuita, lo han condenado ya que está perdido, que es un hijo del diablo, y todo eso, y lo han condenado ya. Nosotros no estamos aquí para condenar, nosotros estamos aquí para que el Señor nos ilumine, y nosotros como hijos de Dios debemos pedirle a Dios que Dios ilumine a estas personas que tienen un reconocimiento grande, que el mundo los reconoce, que Dios los ilumine, que les abra su entendimiento para que utilicen ese reconocimiento para que la verdad que el pueblo de Dios necesita llegue al pueblo, porque estamos en los últimos tiempos, estamos llegando a la meta final, estamos llegando al cierre de la gracia, estamos llegando al momento donde tengamos que tomar la decisión de o Dios o el hombre, de Dios o la bestia, del sello de Dios o la marca de la bestia. Estamos entrando en este proceso en el cual nosotros tenemos que prepararnos ahora para poder tomar esa decisión que nos lleve a estar ante la presencia de Dios y la vida eterna. Y estamos en el capítulo 8, como les dije, la predicación de las verdades distintivas. Y comenzamos con la predicación del segundo advenimiento de Cristo. Una verdad distintiva, ¿por qué? Porque la iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia que proclama la segunda venida de Cristo, que todo ojo le verá. La iglesia adventista del séptimo día es la única que cree que Cristo no caminará por la tierra, que no pondrá los pies sobre la tierra, que Cristo vendrá en las nubes, todo ojo le verá, con gran poder y gloria. Y estamos llamados a predicar esa verdad distintiva para este tiempo. El segundo advenimiento de Cristo, desde que Cristo estuvo en la tierra, Él lo predicó, los apóstoles lo predicaron, sí, todo eso. Pero acuérdense que cuando la iglesia adventista fue levantada, el movimiento adventista, Dios lo levantó,
todas estas verdades distintivas que nosotros como pueblo, como movimiento tenemos hoy, se habían olvidado, las habían tirado a la basura, y las otras iglesias nunca las quisieron aceptar como verdad. Y por eso se llama verdades distintivas. Otra verdad, la verdad acerca del santuario. Y estuvimos hablando un poco acerca del santuario, de cómo Cristo, cómo Dios le presentó a estas personas que habían salido del chasco qué es lo que había ocurrido, que la fecha era la correcta, pero que el evento era el equivocado. Y que nosotros no deberíamos estar aquí ahora. Ya Cristo tenía que haber venido. ¿Por qué? Porque estamos en el gran día de la expiación. Y como todos sabemos, los pioneros, la mensajera del Señor esperaba que Cristo viniera en su tiempo, pero al final de su vida dijo, vamos a estar aquí mucho tiempo más, porque el pueblo se ha apartado del llamado de Apocalipsis 10, que Dios llamó al movimiento adventista ¿a qué? A profetizar nuevamente. Están ocurriendo cosas a nuestro alrededor. Se están levantando guerras poderosas. Se está poniendo la vista ya en el Medio Oriente, se está poniendo la vista ya en donde Dios en ningún momento nos ha mandado a poner la vista. Porque el libro de Apocalipsis menciona que la vista tiene que estar en dos poderes que están aquí al lado nuestro, aquí. Y están ocurriendo cosas que nos están llevando al momento en que se exija algo para que todas estas calamidades y estos problemas que están ocurriendo, que la gente entiende que vienen de Dios, castigos de Dios porque se han ido y se han alejado de Dios, pues va a llegar el momento, y estamos llegando al momento, en que se pida algo para poder parar estos castigos de Dios. Y todos sabemos que es una ley dominical nacional en Estados Unidos, que después rápidamente será una ley dominical mundial en toda la tierra, que entonces nos llevará a nosotros, adventistas del séptimo día, a tomar la decisión correcta o incorrecta y a empezar a predicar con el poder del Espíritu Santo para aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer lo que verdaderamente Dios enseña en cuanto a su día. Por eso es que el sábado es muy importante. Lo están tirando por el piso, le están quitando la importancia al sábado, y por eso es que nosotros tenemos que profetizar nuevamente, y el sábado va a ser la línea de demarcación que separará a aquellos que son los hijos de Dios y aquellos que son de la imagen de la bestia y de la bestia que fue herida de muerte, pero vivió. Y el santuario, estamos en el lugar santísimo, en la penúltima etapa del ministerio sacerdotal de Cristo, en el santuario celestial. Porque la última es cuando Él venga y salga y diga consumado es, y venga a buscar a su pueblo para llevarnos y estar con Él por 1000 años, en el cual nosotros juzgaremos a los que no se salvaron. El santuario, otra verdad distintiva. Ahora, verdad distintiva número 3, ya estudiamos la primera, el advenimiento de Cristo, la segunda, el santuario, y la tercera, verdad distintiva de la iglesia adventista, el sábado. ¿Por qué el sábado? Si el sábado fue desde el principio. ¿Por qué? Porque como dijimos, cuando fue levantado el movimiento adventista del séptimo día, nadie guardaba el sábado en Estados Unidos, nadie conocía correctamente el sábado. Acuérdense que aún los pioneros de la iglesia adventista, incluyendo la mensajera del Señor, al principio decían que el sábado era de 6 a 6. Era de 6 de la mañana, de 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, hasta que llegó la luz de que el sábado era de puesta de sol a puesta de sol. Y por eso no eran herejes. Eso de que los pioneros adventistas eran los más grandes herejes que tuvieron los adventistas, no.
Los pioneros adventistas venían con creencias de otras iglesias y esas creencias las trajeron, y poco a poco, mientras iban estudiando, ellos cambiaban esas creencias. Porque la palabra hereje significa que usted no acepta la luz bíblica y se va y no la acepta y se aparta de esa luz bíblica, y usted entonces se vuelve un hereje. ¿Por qué? Porque no está aceptando y no obedece la palabra de Dios. Los pioneros, algunos, desobedecieron, no quisieron aceptar. La mayoría sí lo aceptó, otros lo aceptaron y después se fueron, se separaron y empezaron a decir cosas que no tenían que decir, como Kellogg, como Jones, como Waggoner, como Uriah Smith, que un tiempo Uriah Smith se apartó y empezó a decir cosas erróneas y después tuvo que retractarse, pedir disculpas y volvió a la verdad y reconoció que había cometido ese error. Por eso es que tenemos que nosotros entender que el movimiento adventista es un movimiento que Dios levantó y le dio verdades distintivas para presentar al mundo. Ahora, la verdad del sábado, ¿de cuándo existe en este mundo el sábado? No en el cielo, no en el universo, en este mundo que Dios creó. En 6 días creó todos los cielos y la tierra, pero dice que hubo un día adicional en el cual no creó nada en la tierra, no creó animal, no creó nada de planta, de fruta, no. En ese día Él no creó, Él solamente lo que hizo fue algo en ese día. Dice, Génesis 3, 1 al 3 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Está hablando de Génesis 1:31, y vio Dios que todo había hecho aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. O sea que Dios, Cristo Dios, creó la tierra en 6 días. Todo lo que vemos aquí en la tierra lo creó en 6 días, pero dice el versículo 2. Y acabó Dios en el 7º día su obra que hizo, y reposó el 7º día de toda la obra que había hecho. O sea que cuando llegó la puesta del sol del día viernes del 6º día, bienvenido hermana Astrid, cuando llegó la puesta del sol del día viernes del 6º día, Dios, Cristo, empezó a descansar, a reposar. Un segundo, cuando pasaba ese segundo era santo. El otro segundo santo, así mientras pasaba cada segundo que él reposó, dice el 3, y bendijo Dios el día 7º y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. O sea que pasaba un segundo santo. Cuando llegó la puesta del sol del sábado para otra vez el primer día, Dios dijo, este día, estas 24 horas que acaban de pasar, yo las declaro santas, lo bendigo. Mira, Adán, de aquí a 6 días, ese próximo 7º día, tú vas a hacer lo mismo que yo hice. Eso fue lo que pasó ese primer 7º día. ¿Por qué? Porque nada puede ser santo a que Dios haya santificado, separado, bendecido. Acuérdense que santificar, santo, significa algo separado, para algo que se separa para una tarea, para una práctica especial. Y Dios separó el 7º día como un día especial. Página 168. Y hoy no tenemos prisa con el tiempo, así que vamos hacia adelante. Nuestro mensaje especial. Página 168, libro de Evangelismo, la predicación de las verdades distintivas, capítulo número 8. El Señor tiene un mensaje especial que sus embajadores deben llevar. Deben dar a la gente la amonestación, llamándola a reparar la brecha que ha hecho el papado de la ley de Dios. En Isaías 58. Debemos ser reparadores de portillos. Por eso es que Isaías 58, el capítulo entero, hay que estudiarlo para poder entender lo que es el sábado.
¿Qué ha hecho el papado con la ley de Dios? Hizo una brecha. ¿Por qué? Porque eliminó el segundo mandamiento: no te harás imágenes ni la adorarás. Y como eliminó el segundo mandamiento, cuando usted elimina el segundo, el tercero pasa al segundo y el cuarto pasa al tercero. ¿Ok? Ya entonces dice, guardará las fiestas. Ahora el cuarto mandamiento católico, que se convierte en el tercero porque eliminaron el segundo, el movimiento papal dice, guardaré las fiestas. Y como tiene que tener 10 mandamientos, el último mandamiento lo divide en dos. Nos puso en el 9º mandamiento: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y el 10º mandamiento: no codiciarás la casa, el buey, todo eso, ni nada de tu prójimo. O sea que el 10º mandamiento lo puso en dos, porque tenía que tener 10. Entonces nosotros, pueblo adventista, movimiento de Dios, debemos reparar esa brecha y decir, no, el tercer mandamiento católico es el cuarto y dice así, y el segundo mandamiento es no te harás imágenes. Tenemos que arreglar esa brecha, tenemos que reparar esos portillos. Dice, el sábado ha sido anulado, convirtiéndoselo en un requisito no esencial que una autoridad humana puede poner a un lado. El día santo del Señor ha sido convertido en un día de trabajo común. Los hombres han derribado el monumento conmemorativo de Dios, colocando un falso día de descanso en su lugar. Manuscrito 35, año 1900. Por eso duele ante los ojos de Dios. Por eso nuestro corazón se siente cuando escuchamos a pastores adventistas decir que el sábado no tiene nada que ver con nuestra salvación. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Y vamos a ver en esta tarde la importancia que para mí, para ti adventista del séptimo día, tiene el sábado en el camino que llevamos recorriendo para nuestra salvación. El último mensaje al mundo. ¿Cuál es el último mensaje al mundo? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué dice el mensaje de los 3 ángeles? Ya lo hemos dicho aquí varias veces. Cuando usted estudia el mensaje del primer ángel es el sábado. Cuando usted estudia el mensaje del segundo ángel es el sábado. Cuando tú estudias el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 6 al 12 es el sábado. Y cuando usted estudia el Apocalipsis 18, el mensaje del ángel que se le añade al tercero es el sábado. Porque el mensaje es el final para este mundo. Y tenemos que entender eso. El mensaje que predican esos 3 ángeles es el sábado. Dios es el creador. Dios es el redentor. Y el que no acepte a Dios como creador y redentor va a caer como ha caído Babilonia. Y el que acepte la marca de la bestia, que es el domingo, el que acepte el día de descanso, que es el domingo de la bestia, va a recibir su marca en la mano y en la frente. Pero el que acepte el sábado, y aunque le cueste la vida, va a recibir el sello de Dios. Y que por ende, el mensaje de ahora del segundo ángel se repite. El mensaje del segundo ángel se repite, pero con más poder. ¿Por qué? Porque el movimiento adventista está en el mundo entero. Estamos en el mundo entero. Y por eso es que ahora nosotros deberíamos estar proclamando la caída de Babilonia, porque cambió la ley de Dios, porque hizo una brecha en la ley de Dios. Y nosotros tenemos que estar predicando al mundo entero con todo poder, con el Espíritu Santo. Predicar. El sábado es el día del Señor. Y Babilonia ha caído porque ya no quiere, porque ha dicho que tiene el poder para cambiar el día de sábado a domingo, y por eso se ha llenado de toda esa fornicación. Y el llamado que nosotros tenemos que hacer es a la gente sincera que están ahí, a todas esas iglesias que han aceptado ese día domingo, que es el falso, decir, salgan de ahí para que no sigan el pecado de Babilonia. Eso es lo que nos está llamando el Señor.
Por eso es que el mensaje del ángel de Apocalipsis 18 repite, porque es el último llamado. En Apocalipsis 14 hay el último llamado, y ahora en Apocalipsis 18 Dios dice, es la última. Ahora sí es el último llamado que tenemos que dar a este mundo. El último mensaje de amonestación al mundo ha de hacer ver a los hombres la importancia que Dios concede a su ley. Tan claramente ha de ser presentada la verdad que ningún transgresor que la oiga tenga excusa para dejar de discernir la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. Sábado pasado predicábamos que tenemos que abandonar el pecado, tenemos que aborrecer el pecado, tenemos que pedirle a Dios fortaleza para ese pecado voluntario que yo quiero hacer, me quite la voluntad de hacer ese pecado. Pero también leímos que nosotros, que aunque seamos justificados y hayamos conocido toda la verdad, vamos a tener momentos de flaqueza y podemos tropezar, porque somos débiles, y lo leímos en un matinal. La mensajera del Señor dice que aquellos que dicen que después de ser justificado y separado y bautizado y conocimiento de la verdad, que dicen que no se puede pecar más, que eso es un error del maligno. Eso dice la mensajera del Señor. Pero también la mensajera del Señor dice que tenemos que aborrecer el pecado, como acabamos de leer ahora. Que tenemos que obedecerle a Dios, como Él dice, sus mandamientos, y que si nos acercamos a Dios y obedecemos su mandamiento, para nosotros el pecado será algo aborrecible, pero es con el poder de Dios a través de la obediencia a sus mandamientos. O sea, que para yo poder decirle al pueblo de Dios, al mundo, al pueblo que Dios tiene separado, mira, hay que abandonar el pecado, yo primero tengo que decirle, tenemos que amar a Dios obedeciendo sus mandamientos. Como único yo puedo vencer el pecado es primero que tengo que amar a Dios. Yo tengo que amar a Dios porque me creó y me redimió. Yo tengo que amar a Dios. Amando a Dios, yo tengo que dejar que Él tome control de mi vida, y eso me va a llevar a mí a obedecer los mandamientos, por ende, a tener el poder de vencer el pecado. Sigue diciendo en la página 168. Se me ha ordenado que diga, venid, reunid las pruebas bíblicas de que Dios santificó el séptimo día, y leer estas pruebas ante la congregación. Mostrad a los que no oyeron la verdad que todos los que se apartan de un claro, así dice Jehová, deberían sufrir el resultado de su conducta. En todos los siglos, el sábado ha sido la prueba de la lealtad hacia Dios. En todos los siglos, desde que fue creado el hombre en esta tierra, y Dios le entregó el sábado al hombre, eso ha sido la prueba de que obedeces a Dios o obedeces al enemigo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, declara el Señor. Obreros Evangélicos, páginas 154 y 155, año 1915. O sea, al final de su ministerio, la mensajera del Señor nos dice a nosotros que el mensaje final para este mundo es el sábado. Ese sábado que nosotros a veces no nos interesa que llegue. Por eso es que dice ahí que si no se hubiese violado el sábado, no hubiese ateos en este mundo. Si no se hubiese violado el sábado, si el sábado se hubiese guardado como Dios dice que se guarde, no existieran ateos. Y acuérdense que ateísmo es una falacia. Todo aquel que dice ser ateo, que dice que no cree en Dios, en los momentos más difíciles de su vida, siempre va a sacar un Dios, ayúdame, te necesito. Porque el ateísmo es una falacia, un engaño, y no es verdad. Apocalipsis 14, 6 y 7, fíjense. Apocalipsis 14, 6 y 7, y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno, que no tiene principio, no tiene fin, por eso es que es eterno,
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua, a todo el mundo. El mensaje del primer ángel es a todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Año 1844 comenzó el juicio investigativo con los muertos. El ángel dice: ya estamos en el juicio. Llegó el juicio. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Comenzó el juicio con Adán, para ver si es digno de estar en el cielo. Pero también nos dice que tenemos que, a ese que está haciendo el juicio, también hay que adorarlo. Aquí no está hablando de dos personas diferentes. Lo que está diciendo es que aquel que está haciendo juicio también hay que adorarlo, porque es el mismo que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que hay debajo de ellos. El séptimo día, el mandamiento de Éxodo 20, 8 al 11, el versículo 11 nos dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y las cosas que en ellos hay y las cosas que están debajo del mar. O sea que el primer ángel nos manda a guardar y obedecer a Dios y sus mandamientos, con importancia principal el sábado. Página 168. La cuestión distintiva para todo el mundo, la cuestión decisiva para todo el mundo. La luz concerniente a las declaraciones obligatorias de la ley de Dios ha de ser presentada por doquiera. Eso ha de ser una cuestión decisiva, probará al mundo. Special Testimony sería número 7, página 17 y 18, año 1844. Mire, nosotros todos somos pecadores. No existe nadie en esta tierra que no haya pasado por un pecado que le haya causado vergüenza a usted, a su familia, a la iglesia, en el trabajo. Yo he pasado por esa experiencia. Yo he hecho cosas en mi vida que hoy son vergüenza para mí. Hice cosas en mi pasado que todavía estoy pagando consecuencias. Pero yo sé que el Señor me ha perdonado. Yo confesé mi pecado, me presenté en público, confesé mi pecado, pagué por eso, me borraron de la iglesia, volví a la iglesia, me aceptaron nuevamente. Estoy aquí, pero no porque estoy aquí hablando con ustedes ahora, no quiere decir que en mi pasado hice cosas que me avergüenzo haberlas hecho. ¿Por qué? Porque nosotros nos creemos que podemos vencer a Satanás. Y hemos querido a veces luchar contra Satanás por nuestras propias fuerzas. Y nos separamos de Dios. En el momento que yo cometí esos errores, yo estaba en la iglesia, anciano de iglesia, maestro de escuela sabática, predicando, pero mi vida personal con Dios estaba cero. Y eso me llevó a mí a cometer esos errores. Y hoy en día todavía estoy pagando esas consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando yo me alejo de Dios, cuando yo me separo de Dios, automáticamente violo sus mandamientos. Por eso es que nosotros tenemos que estar 24 horas al día con nuestra mente conectada con Dios. En todo momento, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, cuando voy en el carro, cuando estoy con mi esposa, cuando estoy haciendo, todo tiene que estar en contacto, en constante comunión con Dios en todo momento, para poder nosotros seguir hacia adelante y vencer ese pecado que en algún momento nos ha vencido a nosotros. El desarrollo de la obra en nuestros campos. He tenido que interrumpir la tarea de escribir para tener una entrevista con el hermano tal. Él se halla algo perplejo
deseaba saber cómo presentar la verdad al entrar a nuevos campos y si el sábado debe ser predicado primero. Escuchen, porque estamos hablando de nuevos campos. Por ejemplo, donde yo vivo, todas las mañanas el sábado la gente nos ve salir a nosotros con la Biblia en la mano, vestidos para ir a la iglesia. Y nos han preguntado si vamos a la iglesia el sábado en la mañana. Pero no le hemos hablado del sábado. Pero ellos saben que nosotros vamos a la iglesia el sábado. Entonces nos preguntan de qué religión tú eres. Entonces ahí le decimos, adventista del séptimo día. ¿Por qué adventista del séptimo día? Porque advenimiento representa la pronta venida de Cristo Jesús. Y del séptimo día porque creemos que el sábado, el séptimo día de la semana, es el día que Dios bendijo y santificó cuando terminó la creación de la tierra y lo puso como santo, y por eso nosotros guardamos el sábado, pero también lo guardamos porque nos redimió del pecado, porque cuando Cristo vino a la tierra descansó el sábado después de la obra de redención que hizo por nosotros. Pero la gente primero nos ve cómo actuamos, no tenemos que decir, aquí le está diciendo él, debo presentar el sábado tan pronto entre. Escuchen, le dije que el mejor plan y el más sabio sería espaciarse en temas que despertaran la conciencia. Él podía hablar a la gente acerca de la santidad práctica, la devoción y piedad. ¿Qué es lo que tenemos cuando usted va a una casa que no conocen de Dios? Usted le presenta, mira, esta es la Biblia. Con esto es que nosotros nos comunicamos con Dios, la oración. Y usted le presenta esos temas de la palabra de Dios, de lo bueno que es la oración. Y si la persona necesita ayuda, usted le presenta la ayuda y todo eso. Eso es lo que ella está diciendo aquí. Que en vez de presentar el sábado de cantazo, sino que tenemos que hacer una vida de piedad. Que la gente, la conciencia se despierte. Y presentar la vida abnegada de Jesús como nuestro ejemplo. Hasta que vieran el contraste con la propia vida de ellos, vida indulgente hacia el yo, y llegaran a sentirse insatisfechos con su vida no cristiana. Tenemos que presentar el abandono del yo y decirle, mira, Cristo tomó el control de mi vida y por eso es que esto es. ¿Por qué tú guardas el sábado? Porque Cristo tomó el control de mi vida y como yo lo amo por lo que Él hizo por mí, yo guardo el sábado. ¿Por qué tú dejaste de comer todo lo que es de animal? Por la misma razón. Todo lo que hacemos nosotros tiene que ser porque amamos lo que Cristo hizo por nosotros y hacer la forma de piedad que le presentamos a este mundo que está pereciendo. Luego, presentar las profecías, mostrarles la pureza y las declaraciones del carácter obligatorio de la palabra de Dios. Ni una jota ni una tilde de esta ley ha de perder su fuerza, sino que sostiene su obligatoriedad para cada alma hasta el fin del tiempo. Cuando la ley de Dios es anulada, cuando el mundo cristiano se una con los católicos y mundanos para anular el efecto de los mandamientos de Dios, entonces el pueblo elegido del Señor se levantará para defender la ley de Jehová. Por eso es que cuando viene la ley dominical todavía hay gracia para el mundo. Porque cuando viene la ley dominical, el testimonio de este movimiento adventista es que no, el sábado es el día del Señor y nosotros vamos a seguir guardando el sábado como el Señor dice. Y esta gente van a ver, oye, pero ¿cómo es posible que este pueblo siga así? Y van a preguntar y se van a interesar y dice que vamos a recibir el Espíritu Santo y vamos a ir a donde ellos y les vamos a hablar y se van a unir con nosotros, van a recibir el Espíritu Santo y con nosotros van a proclamar la obligatoriedad de los mandamientos de Dios sobre los mandamientos de los hombres. Y eso está pronto de ocurrir. La pregunta es, ¿seremos nosotros parte de eso? Este es el engaño que Pablo usó. Esta es la prudencia de la serpiente y la sencillez de la paloma. Cuando llegamos a una comunidad que está familiarizada con nuestra fe, no necesita seguirse este procedimiento cuidadoso. Acuérdense, cuando la gente conocen de nuestra fe adventista, no hay que decir, no. Usted le dice, no, yo soy adventista, por ejemplo, cuando nosotros nos mudamos aquí donde estamos,
el vecino decía, no, no puedes cortar tu grama el domingo porque el Señor te va a castigar y esto. Y yo le decía, ¿por qué no? Yo le pregunté, ¿por qué no puedo cortar la grama el domingo? No, porque ese es el día del Señor. Yo, no, ese no es el día del Señor. Según lo que dice la Biblia, el día del Señor es el sábado. Y le dije, le presenté. Y él se quedó como sorprendido. Y él me veía cortando la grama el domingo y se molestaba. Se ponía bien molesto. Y le dañó flores a mi esposa por lo molesto que estaba. Él me decía, se te va a dañar esa máquina. La máquina se me dañó casi 2 años después. Se la compré a él, usada, porque era la máquina. 2 años después se me dañó. O sea que el mundo necesita conocer. Dice, cuando llegamos a una comunidad que está familiarizada con nuestra fe, no necesita seguirse este procedimiento cuidadoso. Pero en todos los casos deben hacerse esfuerzos especiales para acercarse a los corazones por medio de esfuerzos personales. Evitar criticar a las iglesias. No permitáis que la gente tenga la idea de que vuestra obra ha de derribar, sino edificar y presentar la verdad como es en Jesús. Espaciaos mucho en la necesidad de la piedad vital. Carta 2, 1885. Estamos en la página 169. Introducción del tema del sábado en nuestros campos. El mensaje de la verdad es nuevo y asombroso para los pobladores de este país. Ya estaba en Australia. Las doctrinas bíblicas presentadas son una nueva revelación y ellos consideran los nuevos conceptos como expresiones de infidelidad. Al presentar el asunto del domingo o la unión de la iglesia y el Estado, hacerlo con todo cuidado. No dará resultado presentar las preciosas las posiciones definidas que han sido y que serán expuestas necesariamente en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Acuérdense que en el libro Conflicto de los Siglos dice que cuando se uniera la iglesia y el Estado, que siempre se ha unido la iglesia y el Estado, hay persecución. Dice también que cuando se uniera la iglesia y el Estado, vendría una ¿qué? Apostasía nacional que llevaría a una ruina nacional. ¿Qué está pasando? Se está uniendo la iglesia y el Estado. Hay muchos estados que están obligando a las escuelas públicas a poner los 10 mandamientos, a enseñar de la Biblia. Hay un movimiento que están llamando ahora mismo, desde hace unos años atrás, se está llamando a obligar a la gente a la iglesia de su predilección el domingo. Se está uniendo la iglesia y el Estado. Y eso está llevando una apostasía nacional. ¿Cuál es la apostasía nacional? Que la gente va a guardar el domingo y eso va a llevar a una ruina nacional. Está profetizado, pero es en los Estados Unidos primero, no es en otras partes del mundo, es aquí primero. Estos temas deben introducirse con precaución. Aún no nos hemos afirmado en este país, en Australia. El enemigo de la rectitud ha estado trabajando y aún lo está haciendo con todos los recursos que es capaz para inventar a fin de estorbar la obra que debiera hacerse para establecer y educar a la gente. Sus fuerzas están aumentando. ¿Qué está pasando hoy en día? Con estos pastores que están tirando las verdades distintivas de nuestro pueblo por el piso, que están diciendo que los pioneros, esto, lo otro. ¿Qué está pasando? Dios nos puso a nosotros no para estar criticando lo que los pioneros hacían. Dios nos puso a nosotros ¿para qué? Para predicar el último mensaje de amonestación para este mundo. Pero a la gente no le interesa. La palabra de Dios dice que tenemos que estar unidos en la verdad, no en el error. Nosotros tenemos como pueblo estar unidos en la verdad. Pero ahora mismo, aún dentro del pueblo adventista, hay tantas teorías
tantos ministerios con teorías diferentes, proclamando ellos ser en la verdad, de ellos tener la verdad, que aquel no la tiene, la tengo yo, no que el otro. Hay tantas teorías que el mundo está confundido. La gente, usted le pregunta, pero va acá, aquel dice ser adventista y mira, dice aquello. El otro dice ser adventista y dice lo otro. Aquel también. Entonces, ¿qué ha hecho Satanás? Satanás está engañando aún a nosotros, porque la Biblia dice que engañará aún, si fuere posible, a los escogidos. Y todas estas teorías que están pasando por ahí, todos estos ministerios tienen verdad. No todo es mentira. Y tienen mucha verdad, pero tienen un poco de error y todo se convierte en mentira. Y Satanás es astuto. Satanás no presenta la mentira. Primero, Satanás presenta verdad junto con mentira. Desde que le dijo a Eva, dijo Dios que no podía comer de todo el árbol. Verdad y mentira. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Las demoras en que se ha incurrido han estado dando ventaja a Satanás, y estas demoras han causado la pérdida de muchas almas. El Señor no le agrada la demora en la obra. Cada demora toma más difícil el trabajo que debe realizarse, porque con esto se da ventaja a Satanás para que él se anticipe y ocupe el campo y lo prepare para que ofrezca una fuerte resistencia. Página 169, seguimos leyendo. La demora de nuestro pueblo para levantar el estandarte en nuestras grandes ciudades no está en armonía con la luz dada por Dios. Una luz vacilante ha estado brillando en las ciudades y ha sido suficiente tan solo para que falsos pastores sientan que es tiempo de que ellos trabajen activamente para presentar fábulas y falsedades a fin de apartar a la gente del mensaje de la verdad. ¿Qué es lo que se está presentando hoy mucho? Fábulas, falsedades. Y leí algo que alguien me envió por Facebook, que dice que cuando escuchemos a cualquier persona, pastor, ministerio, que diga que Dios me envió a mí, escuchen, yo no estoy diciendo, yo nunca he dicho eso, pero la gente, todos estos ministerios que tienen diferentes creencias, que se dicen ser adventistas y cada uno cree algo diferente, todos los que se han levantado y son el líder de ese ministerio, dicen: Dios me ha puesto aquí para presentar la verdad a ustedes. Y esa persona que escribió eso dice: no le crean a esa gente. Y yo, wow. Porque nosotros no estamos aquí para eso. El Señor nos dio una mensajera, Él mandó esta mensajera, por eso estamos leyendo estos libros, de nadie más. Porque si los pioneros estudiaron la Biblia, pero ninguno de los pioneros fue el profeta ni mensajero de Dios. Porque cada vez que los pioneros se trancaban en algo que no podían saber o podían llegar a la conclusión que hacía, el Señor le mandaba una visión, la agarraba a la mensajera del Señor, a su mensajera, la agarraba en visión para aclarar el punto que ellos, los pioneros, no podían aclarar. Por eso es que tenemos que leer la mensajera del Señor, porque todo está aquí. No existe, en la mensajera del Señor está todo. Quieranlo, no, que ya no recibió toda la luz, eso es falacia. Porque cuando le preguntaron a ella, que después que ella se fuera, ¿qué iba a pasar si que venía alguien más y dice: aquí está todo? Aquí está todo. Cuando dice que aquí está casi todo, es que no todas sus cartas están escritas. Hay libros que después fue que publicaron, como los manuscritos. Pero en ese momento los libros que ellas tenían allí no eran todos, por eso dijo: aquí está casi todo lo que yo he escrito. Pero la luz completa se la dio a la mensajera del Señor.
Y nosotros tenemos que aceptar esa luz. No aceptar esos pioneros que se han ido, como Wagner, que fue el primero, uno de los primeros que dijo que Cristo era engendrado, y después se le añadió Prescott, que también empezó a decir que Cristo era engendrado, pero lo dijeron después que se habían apartado, que se habían alejado. Y eso no lo dice la gente. Porque entonces cuando usted le presenta a Haskell, que dice que Cristo es eterno, no, Haskell se separó. Cuando Haskell nunca se separó. El que se separó fue Wagner. Se ha llevado a cabo un pequeño esfuerzo, pero no se ha dispuesto de hombres ni de recursos financieros para hacer la obra. Satanás ha obrado y obrará con sus maravillas mentirosas, y sus fuertes engaños serán aceptados en el lugar donde el estandarte de la verdad debiera haber sido alzado. Ahora bien, el hecho de que el pueblo de Dios, que conoce la verdad, ha fallado en cumplir con su deber de acuerdo con la luz dada en la palabra de Dios, hace necesario que tengamos más cuidado a fin de no ofender a los que no creen antes de haber oído las razones de nuestra fe con respecto al sábado y al domingo. Nosotros mismos hemos causado la confusión que hay alrededor nuestro, porque no hemos hecho el trabajo que Dios nos dijo que hiciéramos. Página 170. Es necesario dar ahora mismo a la gente una instrucción paciente y bondadosa. No hay que contrarrestar de una sola vez la educación recibida durante toda la vida. Los que presentan la verdad deben manifestar mucho tacto y paciencia en el esfuerzo. Manuscrito sin fecha número 79. Diferid su presentación. No debéis creer que es vuestro deber introducir argumentos sobre el asunto del sábado al encontrarnos con la gente. Si las personas mencionan el tema, decirle que no constituye esto vuestra preocupación ahora. Pero cuando ellos entregan su corazón, su mente y su voluntad a Dios, entonces están preparados, libres de prejuicios, para pesar la evidencia con respecto a estas solemnes verdades decisivas. Carta 77, 1891. Cuando usted va a dar un estudio bíblico y la persona dice, háblame del sábado, no, espérate. Yo primero tengo que empezar con Génesis 1 y presentarte al Dios creador, la palabra de Dios. Yo tengo que presentarte a Cristo, tengo que presentarte su obra de misericordia, la gracia de Dios, lo que Cristo hizo, estas profecías del Mesías, y usted le presenta, y después cuando que él conozca a Dios, el amor, la gracia, a Cristo, entonces cuando él entrega su corazón a Cristo, entonces ahora mira, ya tú entiendes que Cristo te ama, ya tú entiendes lo que él hizo, lo reconoces como Salvador personal, ahora usted le presenta, mira, Cristo dice que si tú lo amas tienes que guardar sus mandamientos, que para ser parte de su pueblo, para ser parte de aquellos que se encontrarán con él en el monte de Sión, que estarán con el Cordero por donde quiera que va, tú tienes que guardar esos mandamientos. Y el mandamiento, mira, vamos a hablar ahora. Pero ya después que la persona acepta a Cristo como Salvador personal, no se ha bautizado todavía, porque antes del bautismo usted tiene que aceptar a Cristo primero. Después de aceptar a Cristo, entonces le presentamos los requisitos de ser parte del pueblo de Dios. Cuidado de no incurrir en demora indebida. Se necesita cuidado, pero mientras algunos de los obreros son cautelosos y avanzan lentamente, si no hay relacionadas con ellos personas que en la obra vean la necesidad de ser agresivas, se perderá mucho. Pasarán las oportunidades y la providencia de Dios que prepara el camino no se discernirá. Cuando las personas que están bajo convicción no son inducidas a efectuar una decisión en la primera oportunidad posible, existe peligro de que la convicción
vaya desapareciendo. Por eso es que tan pronto la persona acepta la gracia, la misericordia, el amor de Dios a través de Cristo Jesús, hay que presentarle y decirle, mira, es necesario entregarte completamente, pero tienes que hacer esto, hay que hacer esto. La Biblia dice que hay que hacer esto y esto y esto y esto. En toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, se presenta la importancia de obedecer los mandamientos de Dios si queremos ser parte de su pueblo y tener parte con Él ¿en dónde? En el cielo. Con frecuencia, cuando una congregación se encuentra precisamente en el momento en que el corazón está preparado para el asunto del sábado, se posterga este tema por temor a las consecuencias. Esto se ha hecho y el resultado no ha sido bueno. Carta 31, 1892. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 1. Apocalipsis 1, versículo 1 y versículos 9 al 11. Apocalipsis 1:1 y versículos 9 al 11 dice: la revelación de Jesucristo, versículo 1, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su siervo al ángel por su ángel a Juan su siervo. Versículo 9. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. O sea que Juan estaba preso porque había seguido predicando y enseñando que Cristo era el Mesías y que la ley de Dios había que obedecerla, que teníamos que entregarnos todo a Él, que teníamos que abandonar el pecado, que teníamos que vivir una vida perfecta, una vida santa, prepararnos para su pronto advenimiento y obedecer a Dios por amor. Todo eso llevó a Juan hasta el preso. Dice el 10. Y fui en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? En el sábado. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando a Juan, el discípulo amado, lo llevaron a Pasmos, le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo a Juan? Porque el César, que lo había enviado a Pasmos, primero quiso matarlo y lo echó en una olla de aceite hirviendo. Y Juan estaba allí cantando tranquilito, no se le quemó nada. Y dijeron, wow, este hombre es poderoso, este hombre tiene un poder que... Entonces, ¿qué dijeron? Mira, para que no nos moleste, envíalo a Pasmos. Y allí, cuando lo enviaron a Pasmos y le contaron lo que había pasado, mira, no lo molestaban. Y Juan decía, yo el sábado no trabajo. Y Juan se fue el sábado, y como estaba ahí el sábado orando a Dios, que dice que vino el Espíritu de Dios en el sábado y le habló con una voz como trompeta, versículo 11. ¿Y qué decía esa voz como trompeta? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿El principio de qué? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿El principio de qué? ¿Cristo tiene principio? No. Cuando aquí habla principio, ya lo dijimos una vez, el principio del plan de redención. El que comenzó el plan de redención y el que terminó el plan de redención. El que comenzó la creación y el que terminó la creación. El que por Él existe todo y por Él termina todo. Eso es lo que quiere decir ahí. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Wow. Cristo es el que con Cristo comienza todo y con Cristo termina todo. Eso es lo que quiere decir. No es que Cristo tiene un principio y un fin. Porque si yo digo que Cristo es el principio y es el fin, es que tiene un principio y un tiene fin. No. Lo que está queriendo decir ahí es que con Cristo empezó la creación y con Cristo terminó la creación. Con Cristo en Génesis 3:15 comenzó el plan de redención y con Cristo en Apocalipsis 22 termina el plan de redención. Eso es lo que está queriendo decir ahí. En una breve compañía. Cuando tenéis una congregación delante de vosotros,
Solamente durante 2 semanas no postergáis la presentación del sábado hasta que se presente todo lo demás, suponiendo que así prepararéis el camino para este tema. Elevar la norma, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Acuérdense, 2 semanas nada más. ¿Qué hay que hacer? Hay que presentar la ley de Dios, presentar todo, la norma, porque solamente tenemos 2 semanas, no podemos esperar al final. Hacer de esto un tema importante. Luego, por vuestros poderosos argumentos, darle una fuerza aún mayor. Espaciaos más en el Apocalipsis, leer y explicar y destacar su enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza del libro de Apocalipsis? La ley de Dios, juicio, mandamientos de Dios, la fe de Jesús, que si queremos entrar en ese reino, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, o a Dios o a la bestia. Nuestra guerra es agresiva. Tremendos problemas están delante de nosotros. Si son inminentes esos problemas. Vienen pronto esos problemas. Vienen pronto. Ya la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente está en los placeres de este mundo, en los quehaceres de este mundo. No sacamos tiempo para estudiar la palabra de Dios. No sacamos tiempo para escuchar de la palabra de Dios. Nos interesan más las cosas de este mundo. Asedian nuestras oraciones a Dios para que los 4 ángeles todavía sostengan los 4 vientos, a fin de que no soplen para perjudicar o destruir, hasta que la última amonestación haya sido dada al mundo. Trabajemos entonces en armonía con nuestras oraciones. Que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. El mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque viene una marca de la bestia. Por eso es que el mensaje del tercer ángel es muy importante. Porque viene una marca de la bestia. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba su marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque ahora, como les digo, hay un ministerio que dice que el mensaje de Apocalipsis 18 es diferente, que no es el mensaje del tercer ángel. Esta persona dice que el mensaje de Apocalipsis 18, que ese ángel que está ahí, que ese no es el tercer ángel, que no es el mensaje del tercer ángel. Hay un matinal que se llama Maranata, el Señor viene. Y en este matinal yo quiero leerles algo. Bueno, lo voy a seguir buscando. Lo tenía marcado y el enemigo sabe cómo hacer las cosas. En el libro Maranata, el Señor viene. Dice, para el día 13 de junio, dice, cuando el mensaje del tercer ángel se transforme en el fuerte clamor,
Su proclamación será acompañada de gran poder y gloria. Apocalipsis 18. El rostro de los hijos de Dios resplandecerá con la luz del cielo. Muchos de los gobernantes son personas a quienes Satanás domina, pero hasta entre ellos tiene Dios sus agentes. Unos pocos de los agentes de Dios tendrán poder para contrarrestar mucho el mal. Así proseguirá la obra hasta que el tercer mensaje haya terminado su misión. Durante el fuerte pregón del tercer ángel, estos agentes tendrán oportunidad de recibir la verdad y algunos de ellos se convertirán y soportarán con los santos el tiempo de angustia. ¿Ve? El tercer ángel. ¿Por qué? Porque acuérdense, como dijimos al principio, el mensaje de Apocalipsis 18 está repitiendo el mensaje de los tres ángeles. No es diferente, es el mismo mensaje. El sábado, el llamado a guardar el sábado, por eso es que es la última amonestación y el de ahora. Un mensaje de vida y muerte. Como pueblo nos encontramos en el peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresione a la gente. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte y debemos permitir que este mensaje aparezca como es el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. Carta 209, 1899. Por eso estas personas que están diciendo, no, el mensaje del cuarto ángel es que tenemos que vivir una vida sin pecado, que tenemos que vivir una vida perfecta, que tenemos que dejar de pecar, que tenemos que volvernos a bautizar, porque nos bautizaron en un bautismo que no sirvió de nada porque seguimos pecando. Ahora nos bautizamos otra vez y ahora sí que no podemos pecar más. Eso dice estas personas. Al punto de decir que pecado es, escuchen bien, pecado es o violar la ley de Dios y pecado también es violar la ley de Satanás. Hasta ese punto se está llegando, porque según la Biblia existe una sola ley. Según la Biblia existe una sola ley. Y cuando la Biblia dice que David dice que es mejor, que es preferible, o le dijo Dios a Elí por sus hijos, le dice, si pecaras contra el hombre, serás justificado, pero si pecas contra Dios, no puedes ser justificado. Entonces dicen, viste, esa ley de si pecaba contra el hombre, es la ley de Satanás. No. Acuérdense que los mandamientos son 10, 4 para Dios y 6 para el hombre. ¿Qué está queriendo decir? Cuando yo peco contra un hombre, de los 6 mandamientos que es para el prójimo, mi deber con el prójimo, cuando yo peco contra una persona, un ser humano, Dios, le pido perdón a ese ser humano, me arrepiento, no cometo más ese pecado contra ese ser humano y Dios me puede justificar y me perdona. Pero cuando yo peco contra Dios, ¿quién me puede justificar? Eso es lo que está queriendo decir ahí. No es que existen dos leyes que yo peco, está el pecado contra Dios y el pecado contra Satanás. No, eso no existe. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Nos están engañando. Hay una sola ley. 4 mandamientos. Si yo los violo, peco contra Dios. 6 mandamientos. Si yo los violo, peco contra el hombre. Si peco contra el hombre, me puede justificar Dios, pero si peco contra Dios voluntariamente, acuérdense de esto, hermano, los primeros 4 mandamientos del decálogo de Dios son pecados voluntarios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé que hay un solo Dios, que no hay más dioses, que hay uno solo, que yo sé que no me puedo postar ante imágenes ni hacer imágenes de dioses, que yo sé que no puedo tomar el nombre de Dios en vano, y yo sé que el sábado es el día del Señor, y voluntariamente no guardo eso, no hay justificación. Pero si yo no honro a mi padre, si yo miento, si yo mato, si yo robo, si yo codicio, si yo levanto falso testimonio contra los hombres, el Señor me puede decir, mira, estás haciendo esto, el Espíritu Santo me toca, y yo me arrepiento, le pido perdón a mis hermanos que el daño que le hizo mi pecado, abandono ese pecado, entonces Dios me puede justificar.
justificar, pero si yo peco contra Dios, no hay quien me pueda justificar. Y eso es lo que está queriendo decir ahí, Alí. El mensaje no debe ser encubierto. Apocalipsis 18, 1 al 5. Después de esta cosa, otro ángel descendió del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue iluminada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz. ¿Por qué se agrega el fuertemente en alta voz? Porque ahora le está diciendo, mira, yo vengo a fortalecer lo que dijeron estos tres ángeles. El mensaje es el mismo, no cambia, pero ahora viene con más fortaleza. ¿Por qué? Porque estamos cerrando el tiempo, porque ya no hay casi oportunidad, porque Cristo está a punto de decir consumado es, y por eso se está llamando a ese pueblo de Dios que salga de esa condición babilónica que nos está matando. Caída es Babilonia, la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué? Porque no quiere aceptar la ley de Dios. 3. Porque todas las naciones, todo el mundo está guardando el domingo. Todas las naciones han bebido el vino de furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. ¿Por qué? Porque Babilonia está en el mundo entero, y Babilonia le está dando el poder y le está ayudando con dinero, y se ha unido con ellos para darle poder a ellos. Pero Babilonia ha caído, dice, acuérdense, ha caído. Esto que está diciendo aquí está hablando en el pasado. Ellos hicieron eso, pero ahora Babilonia ha caído. O sea que va a caer el papado. Va a dejar de ser soportado, de ser sustentado por estos poderes. Lo van a rechazar. Va a llegar, ahora está levantándose y le van a dar auge, van a firmar la ley dominical, pero cuando se den cuenta de que todo fue un error, de que él los engañó, entonces la gente se va a voltear contra él, papado, contra Babilonia, y la van a querer destruir. 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, para que no recibáis de sus plagas. 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Por eso es que el mensaje es importante, es de vida o muerte, y no se puede diluir. ¿Qué dice aquí? El mensaje no debe ser encubierto. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Manuscrito 16.900. Fíjense, la hermana White, la mensajera del Señor, dice que el mensaje de Apocalipsis 18 es el mensaje del tercer ángel. Aquí lo estamos leyendo, dice que el mensaje de Apocalipsis 18 es el mensaje del tercer ángel, y que ese es el mensaje que tenemos que proclamar ahora. Por eso la gente dice, no, porque ella dice el mensaje que sigue al tercero. Pero ¿cuál es el mensaje que sigue al tercero? Si está repitiendo el mensaje del segundo. Cuando usted lee Apocalipsis 14, y usted se encuentra el versículo 8, y usted lee Apocalipsis 18, 1 al 5, y va a encontrar que es el mismo mensaje de Apocalipsis 14, versículo 8. Hay una gente por ahí que está diciendo, no, que no es el mismo, que cambia. Bueno, yo no sé en qué cambia, porque lo que está diciendo es que Babilonia ha caído otra vez, definitivamente. Lo que está diciendo, mira, ahora sí que Babilonia se acabó. Ahora sí ya no hay más oportunidad para Babilonia.
Ahora sí ya no se pueden arrepentir los que están en Babilonia, sí, a menos que salgan de ahí. Eso es lo que está diciendo el mensaje. Pero es el mismo, que Babilonia no quiere aceptar la ley de Dios, que Babilonia no quiere aceptar el sábado, que Babilonia quiere aceptar el domingo. Y por eso es que no tiene oportunidad de arrepentimiento. Es el mismo mensaje, no cambia. Pero la gente que se llaman sabedores de la Biblia, que comen Biblia, que no aceptan el espíritu de profecía de las citas que a ellos les convienen, pero estas citas no las aceptan. Porque ellos dicen Biblia y Biblia sola, pero utilizan el espíritu de profecía cuando les conviene. ¿Cómo presentó Cristo la ley? Cristo presentó los principios de la ley de Dios de una manera directa y con fuerza, mostrando a sus oyentes que habían dejado de poner en práctica estos principios. Sus palabras eran tan definidas y precisas que lo escuchaban no hallaban oportunidad para cavilar o levantar objeciones. Escribió Ángela 13 de septiembre del año 1806. Romanos. Vamos al libro de Romanos. Capítulo 5. Al libro de Romanos, si lo encuentro. Capítulo número 5. Versículos 20 a Romanos 6, versículo 2. Romanos 5, versículo 20 a Romanos 6, versículo 2, dice así. Romanos 5, 20. Y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 21. ¿Qué quiere decir ahí? Que cuando entró el pecado en la tierra, ¿qué abundó más? La gracia. No es que yo voy a pecar porque abunda la gracia, no. Cuando Adán pecó, vino la gracia. Cuando la gente de la antediluviana estaba en pecado sobre el mar, vino la gracia a través de un barco, a través de Noé. Cuando Abraham estaba en idolatría, vino la gracia y lo sacó. Cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, vino la gracia y lo sacó. Cuando estaban presos en Babilonia, vino la gracia y lo sacó. La gracia siempre ha estado. Aunque yo sea un pecador, siempre hay gracia. Pero sigue diciendo, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Entró el pecado, vino la muerte, pero a través de la gracia de Dios en Jesucristo vino la vida eterna. Otra vez. Capítulo 6, versículo 1. Ahora Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Voy a seguir yo pecando voluntariamente, planeando el pecado, planificando el pecado, sacando, mira esto, voy a hacer lo otro y después me arrepiento? No. Eso es lo que Pablo dice entonces ahora en el versículo 2. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo vivimos aún en él? O sea, la gracia de Dios no es para aquel que quiere pecar. La gracia de Dios es para aquel que quiere abandonar el pecado. ¿Entendido? La gracia de Dios es para aquel que quiere abandonar el pecado. Aquel que quiere seguir vistiéndose como el mundo. Aquellas mujeres que quieren seguir enseñando todo lo que puedan enseñar como el mundo. Aquellos que quieran comer como el mundo. Aquellos que quieran adorar como el mundo. Aquellos pastores que quieran bailar y gozarse como el mundo. Para ellos no hay gracia. Pero aquel que ve todo eso y decide seguir lo que dice la palabra de Dios y abandonar todo eso y empezar a vivir una vida en dirección al abandono del pecado, para esa es la gracia. El hombre no tiene gracia, porque hoy en día, aún hoy,
lo que usted hizo hace 10 años, 20 años atrás, el hombre no lo perdona. Y hay rencor en el corazón. Y hay odio en el corazón. Hay desprecio en el corazón. Porque el hombre no perdona. Pero Dios perdona. Por eso es que el hombre condena. Por eso es que el hombre maltrata. Por eso es que el hombre desprecia. Y por eso es que nosotros queremos que Dios sea así. Por eso es que presentamos, después de bautizarse ahora, fíjate, yo le digo a ustedes, mira, después de conocer esta verdad presente que yo estoy presentando, usted tiene que bautizar otra vez. Después de usted bautizarse ahora en la verdad presente que yo estoy presentando, usted ya no puede pecar, porque si usted peca se lo lleva el diablo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque nosotros estamos cada día en el peligro de pecar. Cada día. Mientras nosotros estemos en esta tierra, mientras estemos rodeados con tanto dolor, sufrimiento, amargura, envidia, egoísmo, nosotros estamos en peligro de pecar. Porque pecamos con la vista, pecamos en la mente. Cuando yo digo, oye, necesito ese dinero, lo voy a agarrar para poder pagar mis deudas, ya yo estoy planificando el pecado. Y Cristo dijo que ya es pecado en tu mente. Porque estamos en peligro de pecar en cualquier momento. Como único yo puedo, aún estando en ese peligro de pecar, como único yo puedo vencer el pecado hasta en la mente, es como dije al principio, todo el tiempo con Cristo en nuestra mente. Y cuando viene esa duda y ese pensamiento pecaminoso, yo digo, Señor Jesucristo, quítame eso de la mente, quítame ese pecado de la mente, ayúdame a vencer. Y entonces el Señor nos da la fortaleza para vencer ese pecado. Pero como hemos dicho siempre, hay que abandonar el pecado, tenemos que luchar por abandonar el pecado y solamente lo podemos hacer con el poder de Dios. Pero como leímos la semana pasada, mientras estamos aquí tenemos que reconocer que somos débiles y que tenemos el peligro de ser vencidos en cualquier momento. Pablo adaptó sus métodos. A los gentiles, Pablo les predicó a Cristo como su única esperanza de salvación, pero no tenía al principio algo definido que decir sobre la ley. Mas después que sus corazones entraban en calor con la presentación de Cristo como el don de Dios a este mundo y de lo que comprendía la obra del Redentor al hacer el costoso sacrificio para manifestar el amor de Dios al hombre, mostraba con la más sencillez ese amor por todo el género humano, tanto judíos como gentiles, para que pudieran salvarse entregando sus corazones al Señor. Así, una vez que enternecidos y subyugados se entregaban al Señor, presentaba la ley de Dios como la prueba de su obediencia. Esta es la manera en que trabajaba. Adaptaba sus métodos para ganar las almas. Special Testimony, Serie A, número 6, página 55, año 1895. Pero como le veníamos diciendo, estamos ya al punto de terminar el tiempo de gracia. Estamos a punto de que se acabe todo. Y por eso es que tenemos que presentar estas verdades distintivas con gran poder, como el ángel de Apocalipsis 18. Tenemos que pedir el poder del Espíritu Santo. Tenemos que pedir la ayuda de Dios. Tenemos que ponernos en sus brazos. Tenemos que ponernos ante la presencia de Dios para que pueda tomarnos y hacer con nosotros lo que Él quiera. Déjenme ver si consigo lo que quiero leerles para terminar. Y voy a leer lo que presentamos el sábado pasado, allá en la iglesia que estuvimos presentando la palabra de Dios.
Dice aquí, en el matinal, cada día con Dios, de mayo 19 dice, escuchen esto, y acuérdense, hay que vencer el pecado. Tenemos que vencer el pecado si queremos ir al cielo. Y el pecado no se vence cuando Cristo venga. Cristo no va a transformar a nadie en sus pecados. Cristo va a transformar el cuerpo, no el carácter. El carácter que yo hago aquí ahora es el que me llevo al cielo, pero mi carácter tiene que ser perfeccionado día a día, venciendo el pecado. Pero yo no puedo decir esto. Escuchen. Cada día con Dios, mayo 19. Muchos han creído que no pueden pecar porque están santificados, pero esta es una trampa engañosa del maligno. Existe el constante peligro de que caigamos en pecado, y por eso Cristo nos ha advertido que debemos velar y orar para que no caigamos en tentación. Si somos conscientes de la debilidad de nuestro yo, no manifestaríamos confianza propia ni seremos temerarios frente al peligro, sino que sentiremos la necesidad de buscar la fuente de nuestra fortaleza, que es Jesús y nuestra justicia. Vendremos arrepentidos y contritos, con la desesperada sensación de nuestra finita debilidad, para aprender que cada día debemos requerir los méritos de la sangre de Cristo. Aquellos que dicen, no, que ya no hay sangre, no, cada día. La sangre de Cristo esto es para todavía. A esta gente dice, no, que ya no hay sangre, que puede perdonar tus pecados. No, aquí dice aquí, vendremos arrepentidos y contritos cada vez que caigamos, dice, porque dice que podemos caer, y vendremos arrepentidos y contritos con la desesperada sensación de nuestra finita debilidad, para aprender, que cada día debemos requerir los méritos de la sangre de Cristo, a fin de que podamos ser vasos preparados para el gran maestro, para que el gran maestro los pueda usar. Al depender de este modo de Dios, no se nos encontrará combatiendo contra la verdad, sino que siempre estaremos en condiciones de ponernos de parte de lo recto. Debemos aferrarnos a las enseñanzas de la Biblia y no seguir las costumbres y las tradiciones del mundo, ni los dichos ni las obras de los hombres. Por eso hay gente que si estos ministerios dicen sí, hay que abandonar el pecado, correcto, pero tan pronto dicen que después que usted se bautiza en la verdad presente ya no puede pecar más, ahí se acabó, porque eso no es bíblico, ni fue enseñado por nadie. Ni Pablo lo enseñó, porque Pablo siempre, todo su ministerio dijo, Señor, ayúdame a vencer el pecado. No es que ya lo haya alcanzado, porque lo malo que no quiero hacer es lo que hago, y lo bueno que quiero hacer es lo que no hago. Pero hay que sacar tiempo, hermanos. Hay que sacar tiempo. Mire, yo me acuerdo cuando empezamos los estudios, habían 10, 12 personas. Ahora sí que hay una. ¿Por qué? Porque como el sol se pone tarde, esperamos hasta última hora para prepararnos para el sábado. Y así queremos ir al cielo, dándole lo último a Dios, lo que nos sobra, como hacían la gente allá en el templo, y lo que les sobraba le daban ofrenda a Dios, y criticando a la viuda que dio lo único que tenía. Así estamos nosotros. No sacamos tiempo para encontrarnos con Dios. Que el Señor nos ayude. Cristo viene pronto. La puerta está a punto de cerrarse. ¿Estoy yo listo? ¿Estás tú listo? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque en tu palabra encontramos esas verdades especiales, distintivas que tú nos diste como pueblo. Te damos gracias porque en medio de la falsedad, en medio del engaño de Satanás, podemos todavía encontrar en tu palabra la verdad presente para este tiempo. El mundo lo que necesita es la verdad, pero el hombre lo que quiere es la mentira, fábulas, historias.
sentimentalismo, sensacionalismo. En tu palabra se encuentra la verdad pura y clara de lo que tenemos que estar haciendo ahora. Vienen momentos difíciles para aquellos que queramos obedecerte solamente a ti. Hemos pecado en el pasado, hemos cometido errores, especialmente esta persona, yo. He cometido errores en el pasado que quizás todavía las consecuencias se ven, Señor. En tus manos nos ponemos. A nuestros hijos, a nuestros seres queridos, nuestros familiares, aquellos que por nuestros actos hemos afectado. Señor, perdónanos. No le tomes en cuenta nuestros pecados. No los abandones. Tómalos en tus brazos de amor. Dirígelos, guíalos. Llévalos al camino correcto, lo que han aprendido desde su niñez. Acompáñanos ahora que va a comenzar este sábado. Ayúdanos, Señor, a honrar tu nombre, a obedecerte y amarte como verdaderamente tú lo deseas. Que podamos aborrecer el pecado, que podamos y querramos separarnos de la maldad para estar contigo hoy y siempre. En tus manos ponemos a todos aquellos que verán estos estudios, que tú los guíes también a ellos, que tu paz, tu amor, tu misericordia llegue a sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos acompañe, que podamos tener un día gozoso, que puedas acordarte que aunque débiles, aunque caigamos en el pecado que no queremos hacer, que te acuerdes que la sangre de Cristo, la gracia, el amor, la misericordia de Dios siempre está al alcance para nosotros. Que el Señor te acompañe en esta tarde.